Muy buenas a todos, estamos aquí en un podcast de la serie que estamos introduciendo que tiene que ver con creando un sueño. Pero es un sueño que, bueno, vais a alucinar con todo lo que vais a escuchar aquí. Este podcast creo que va dirigido también a todas esas personas que están interesadas en el próximo proyecto que tenemos. Y es un proyecto que nace desde un sueño, ¿no? Realmente desde un sueño. Mi nombre es Alberto Bosquet. Y aquí tenemos a Vicente. Y vamos a empezar a comentaros. Tenemos aquí una conversación muy amena, muy dinámica, donde vamos a presentarnos, vais a ver todo lo que tiene que ver con ese centro de retiros que queremos montar. Y a ver por dónde empezamos. Lo primero, voy a preguntarle a Vicente quién es Vicente y a qué se dedica hoy en día. Qué bueno, muchas gracias, Alberto. Pues sí, yo creo que es eso, ¿no? Vamos a de una vez plasmar esta explicación, ¿no? De qué tenemos en mente, qué es lo que estamos soñando e intentando plasmar en la realidad, ¿no? Mi nombre es Vicente Tamarit, me dedico al sector inmobiliario a día de hoy en España, en Valencia en concreto, y básicamente en este momento hace como 3 o 4 años que empecé en un camino, ¿no? De autoconocimiento y de crecimiento emocional que básicamente es lo que me ha llevado al siguiente nivel económico y empresarial. Toda mi vida he estado luchando, ¿no? Peleando para intentar conseguir lo que en este momento tengo, ¿no? Esa famosa libertad financiera, libertad de todos los tipos. Y tengo que decir pues, que al final tiene una vida un poquito peculiar, ¿no? Mis padres se fueron cuando era bastante joven, tenía 25 años. Y algo de lo que estoy también muy contento, ¿no? Que a otras personas puede que no le guste mucho, es que en toda mi vida tengo cotizados 3 meses. Todo lo demás ha sido eso no lo sabía. por cuenta ajena. De una manera u otra, lo que quiero transmitir con todo esto es que soy una persona que siempre me he sacado, ¿no? mis castañas del fuego y que de alguna manera estoy en un momento que creo que en cierto momento de mi vida, por necesidad, empecé en este crecimiento emocional, espiritual, de autoconocimiento y demás, y eso me ha dado, ahora mismo me ha hecho darme cuenta que es lo que, gracias a ese crecimiento, he conseguido todo el resto de objetivos, ¿no? Que tenía. En este momento gestiono más de 10 millones de euros en el sector inmobiliario en Valencia únicamente, entre capital de inversores y capital propio. El crecimiento de los últimos 3 años, como digo, ha sido algo exponencial. Y tengo que decir que estoy en una situación, en un momento de mi vida en el que sí o sí lo que haga lo tengo que disfrutar. Y este proyecto me apetece mucho disfrutarlo, vamos. Me gusta mucho esa parte, ¿no? Yo últimamente los proyectos que realizo donde me meto tiene que haber dos partes, ¿no? Que sea divertido y que sea retador. O sea, que haya un desafío, ¿no? Que tenga reto y que sea divertido. Y bueno, yo aparte de soy escritor, es que he escrito más de 10 libros, algunos número 1 de Amazon, podéis encontrar en Diario de un Estoico Tatuado y a partir de ahí me dedico a hacer conferencias por el mundo, sobre todo también retiros, todo lo que tenga que ver con el crecimiento personal, espiritual. Y cuando hablo de espiritual, para mí la idea, cuando hablo de crecimiento espiritual, que mucha gente lo puede ver como muy hippie, ¿no? Muy esotérico, para mí una persona, en lo espiritual estoy refiriéndome a una persona que está conectada consigo mismo, que tiene una visión más amplia de lo que es el yo, sino que puede pensar en el bienestar de los demás y que ha mirado hacia adentro. Y que ha visto donde hay que rascar, hay mierda y ha intentado limpiar, ¿no? Eso para mí es el crecimiento espiritual. ¿Qué pasa? Que yo vengo también de haber pasado diferentes desafíos por la vida y haber crecido en esos desafíos. Y con mi mujer Marta nos dedicamos a hacer retiros de todo tipo, desde técnicas de alto impacto, retiros internacionales en la selva, retiros con firewall, de todo tipo, retiros de silencio. Y hace ya X tiempo tuve una visión, Vicente, que ya te lo conté, pero te lo voy a contar aquí como si te lo contara la primera vez. Buenísimo. Claro, nosotros lo que hacemos es que cada vez que hacemos un retiro, tenemos que preparar un retiro, tenemos que buscar un lugar que sea adecuado. Y nos hemos encontrado aquí que no es fácil encontrar estos lugares, no son fáciles. Y cuando los encuentras, no son lugares que realmente estén adecuados para ello 100%, porque todo el tema de retiros lleva muchos años, esto de los retiros. Pero desde ahora y todo lo que va a venir hacia adelante es hacia donde se dirige.
100%. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué? Por la forma de vivir que tenemos, por la forma en la que hay de hecho, el despertar espiritual no viene a ser nada más que intentar el autoconocimiento puro. Y ese autoconocimiento puro cada vez va a más por el ritmo de vida en la que llevamos. Como dice Pablo Dors, la luz cada vez tiene más luz y va a haber más este tipo de retiros. De hecho, nosotros nos encontramos todo tipo de personas, ¿no? Desde grandes empresarios a personas muy normales. Entonces hemos visto que es muy difícil encontrar lugar así para acogerlo porque literalmente los lugares que son como centro de retiros están comenzando ahora. Te voy a poner un ejemplo. Un centro de retiros tiene que tener algo que tiene que ser como una sala especial aparte de donde es el propio lugar. Muchas veces pensamos que un centro de retiros es un albergue, no tiene nada que ver. Un albergue es un albergue. Entonces, si tú un albergue lo transformas en un centro de retiros, ahí tienes el potencial. Por ejemplo, de tantas cosas sería tener un domo, que puede ser un lugar donde tienes que hacer las prácticas de meditación, yoga, técnicas, tú que has estado en retiros, ¿no? También todo tipo de técnicas, donde vas a dar las charlas. Y entonces, al ver este lugar que no existe, hay una frase que me gusta mucho de un autor que dice que si lo puedes visualizar, tienes la responsabilidad de crearlo. Y entonces, es muy buena. Entonces, empezamos Marta y yo a visualizar ese lugar, ¿no? ¿Cómo empezamos? Pues aparte de dedicarnos a hacer los retiros, en nuestro crecimiento también tanto impartimos como los recibimos. Entonces hemos ido a todo tipo de lugares, desde con plantas maestras hasta con retiros que tienen que ver con la meditación pura, del método Zen, de todo tipo. Y hemos ido recopilando de cada lugar y de cada sitio, pues de hecho tenemos como una libretita donde decimos, mira, de aquí nos llevamos esto, de aquí nos llevamos esto, de aquí nos llevamos esto. Y hemos ido recopilando todas esas cosas y hemos tenido siempre ese sueño, esa visión, ¿no? De crearlo. Pero en mi última vez que estuve en la selva, una de las visiones fue acércate a la naturaleza. O sea, créalo ya. O sea, ya es ya. Entonces, cuando llegué aquí, esa visión me vino y dije, bueno, ¿para qué tener que esperar a tener 60, 70, 80 años? O sea, créalo ya. Vale, lo creo aquí, ¿no? Alguien, para crear este vaso, ha tenido primero que tenerlo en la mente, ha tenido que primero tener una visión. Pero ¿cómo lo materializas? ¿No? Claro. Y ahí es cuando dije, Vicente. ¿No? Vicente es el que tiene que materializar eso. Bueno. Y ahí es cuando me puse en contacto contigo y dije, bueno, Vicente, ¿por dónde empezamos? ¿No? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, cabrón. Es muy peculiar porque es que me pasó bastante similar en el aspecto en el que yo soy consumidor de este tipo de retiros. Me gusta, o sea, a mí, de hecho fue Marta y tú que me enseñasteis a meditar, que empecé con vosotros en todo este mundo, ¿no? Y yo he visto el bien que me ha hecho a mí, ¿no? De alguna manera yo necesito hacer este tipo de retiros varias veces al año porque de alguna manera me centra, me vuelve a llevar a mi camino que cuando estoy consciente he decidido tomar. Entonces esto es como un empuje que te sale, ¿no? Entonces periódicamente voy haciendo. ¿Qué pasa? Que soy consumidor de este tipo de retiros y ahí me di cuenta de exactamente lo mismo que tú estás diciendo. ¿Dónde se hacen los retiros? En casas grandes, pero al final acaba todo el mundo cogiendo las mesas y las sillas del comedor, apartándolas a un lado, tirando 4 mantas en el suelo para tumbarte y hacer una meditación o unos estiramientos. La pierna del de al lado en la cara, los huevos del otro en la otra cara, ¿no? Y al final acabamos todos revueltos en vez de estirando y meditando, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que es una falta que hay en este nicho, justo, que eso no lo había pensado yo, porque estamos en un momento muy temprano para eso. Claro. Y ahí es donde, de alguna manera, cuando me lo dijiste, dije, hostia, creo que tenemos como el... Creo que de alguna manera tú has tenido la visión, has tenido el sueño, aparte tienes la experiencia, que eres consumidor de este tipo de retiros, pero aparte los creas y los haces tú con Marta, ¿no? Entonces, de alguna manera es como, hostia, está toda esa experiencia, todas esas ganas, yo como consumidor me encanta la idea y ahora como la persona que tiene el sueño, yo como de alguna manera llevo esto a esa parte lógica y numérica para que aparte esté a un sueño
que nos guste y que nos encante, por supuesto, y que sea rentable. Totalmente. Y es aquí donde tenemos la forma de encajar. Y yo creo que ahí lo tenemos relativamente fácil, porque de alguna manera vamos a juntar mi experiencia. Nosotros dentro de Boutique, del grupo Boutique, tenemos varias empresas, ¿no? Tenemos un vehículo de inversión en el que gestionamos capital desde 50.000 euros hasta 250.000 euros. Ahí en total somos unos 40 inversores. Tengo sociedades a partir de 500 o 1 millón que gestionamos en las mismas circunstancias que el vehículo. Luego tenemos otra empresa que nos dedicamos a la gestión de apartamentos turísticos, hotelitos boutique sobre todo, que están por toda Valencia, ¿no? Entonces a mí cuando me contaste esta idea, me vino enseguida. ¿De qué manera conseguimos una casa rural, una masía, un tipo de proyecto peculiar, para que sea guapa, que nos sirva, que sea chula y que tenga ya su rentabilidad como nosotros somos capaces de conseguir, Airbnb, Booking, ¿no? Todo el tema vacacional, y lo combinamos con todo el tema de retiros? Ajá. Que básicamente lo que va a hacer a nivel, esto desde la parte lógica, ¿no? Y numérica, va a ser completar los días que en vacacional estén más vacíos. Ajá. Entonces, a nivel de facturación me parece una parte brutal. Ajá. Y aparte me encanta el proyecto porque conozco la parte Claro. espiritual tuya, ¿no? Está chulo. Bueno, la parte buena también, ahí cuando estuvimos hablando de toda esa parte, ¿no? Porque claro, uno puede tener muchos sueños y vivir debajo de un puente. Claro. Entonces, lo mismo que el dinero. El dinero es muy espiritual, porque el dinero solo crece lo que tú eres. 100%. Entonces, esa parte había que bajarla para aterrizarla. Y luego, en el propio sueño, ¿no? Yo lo aplicaba también mucho con Marta, porque decía, ostras, es que buscamos lugares y pues un lugar tiene que tener su pequeño centro donde haga que además tienen, fíjate, ¿no? Que yo hablo ya desde la parte más emocional, ¿no? Y más espiritual, ¿no? De la parte, por ejemplo, que tiene que tener un centro donde esté separado de donde se duerme para que haya un canal energético en el lugar, que sea redondo. O sea, de repente te vas a una masía de estas antiguas y el comedor se convierte en la sala de yoga. Entonces, no tiene sentido. Entonces, y esto que puede parecer muy metafísico, tú te vas el centro mundial es Bali. El wellness mundial de esto es Bali. O sea, a nivel... Entonces, tú cuando vas a Bali y vas a un centro de estos, lo tienen así, es así. Claro. De hecho, allí, por ejemplo, yo en mi caso y en mi casa, tengo un congelador. Tú lo sabes que hago baño de hielo, ¿no? No solo por lo mental que te vuelve, lo duro que te hace, ¿no? El carácter que te forja, sino por todo lo que tiene que ver con el físico, ¿no? Todo, se despierta la farmacia interior, etcétera, etcétera. Bueno. Esto en Bali es algo normal, en cualquier centro de retiros, y aquí voy a mandar un saludo a mi colega del centro de retiros Llama, en Bali, que tiene 2 centros de retiros, y él tiene ahí dos de esto de hielo, y es algo muy normal, pero aquí es como algo muy raro, ¿no? Claro. Entonces, traigamos las mejores ideas a nivel mundial aquí cuanto antes. 100%. Luego lo que también tienen allí, en Bali no tienen esto, pero sí lo tienen en centro. Hay otro lugar muy bonito para fijarse en centros de retiros que son Canadá y Australia. También tienen sauna. Yo también tengo una sauna en casa. Tienen unas saunas con una base redonda que la tienen en la parte exterior, y la sauna, bueno, tú sabrás que la salud para el cuerpo tiene que ver con los músculos, tiene que ver con la mente y tiene que ver con algo que poca gente trabaja y que se necesita, que es con la salud del corazón, del órgano del corazón. La mayoría de muertes, el 47% de las muertes que hay hoy en día es por problemas de salud en el corazón. Wow. 47. Wow. La mejor máquina que puedes tener para la salud del corazón es la sauna, aparte del entrenamiento. El entrenamiento trabaja una cosa y la sauna otra. Hace unas movidas muy largas de explicar que hace que la sangre fluya al calentarse tanto y luego enfriarse. Wow. Entonces, ostras, hay que tener una sauna de esta. Entonces, yo no conozco ningún centro de retiros ahora mismo en España que lo tenga todo esto, ¿eh? Yo tampoco. Entonces, yo me imagino un centro así, me imagino un centro que además tengan un elemento maravilloso, que esto es ya más ancestral, que es el fuego. O sea, el fuego. Qué bueno. Que tú vayas a un lugar de desconexión en el que tú llegues y que haya una maloca. La maloca es un lugar que es una tarima en alto, que tiene 8 lados. Entonces, se trabaja en los 4 lados de este-oeste, también por niveles energéticos, porque tú haces un saludo al sol,
haces un agradecimiento a la luna. Bueno, diferentes viajes que hemos tenido, hemos aprendido estas cosas que existen en diferentes metodologías de crecimiento personal. Y entonces, cuando tú, por ejemplo, en Taitalejo llegas y hay un fuego allí que el fuego une, ¿no? Solidifica a la gente cuando se une. Y esto no existe tampoco aquí. Entonces, cuando yo imagino un lugar así, como el que estuviste tú el otro día que me contaste, oye, he visto algo por ahí. Yo imagino que tú desapareces de la faz de la tierra para entrar en un oasis, que es un oasis realmente de salud. Entonces pensamos muchas veces que la salud es lo que comes, que sí, la salud es lo que piensas, que sí, la salud es lo que entrenas y trabajas, que sí, pero yo voy un paso más allá. La salud es una casa que sea viva y que te dé salud. Y un centro de retiro es que te pueda pasar esto, ¿no? Que puedas vivir esto. 100%, chulísimo, tío. No, yo creo que viene una historia muy chula. De verdad que estoy seguro de que sí. De alguna manera, los próximos años nos vienen, creo, que nos viene una época muy del ser, muy de este despertar global, ¿no? Que estamos teniendo. Y creo que todo esto pasa por este tipo de retiros, de autoconocimiento, de crecimiento personal. Y creo que cualquier acontecimiento extra que le podamos añadir ahí, como tú bien has dicho, ¿no? Comida, entrenamiento, al final hay como unos básicos que yo creo que ya todo el mundo estamos... al final ahora, de verdad, voy al gimnasio y me encanta. Veo señoras de 60 años, 70 años, hace 10 años eso era impensable. A mis padres les preguntabas de entrenar y olvídate. Cada vez se está llevando, estamos entrando en una parte muy buena y muy bonita. Y creo que estamos un poquito avanzándonos a eso con este centro de retiros, ¿no? Que no simplemente va a ser un centro de retiros, un centro en que se va a hacer retiros de meditación, de yoga, de lo que sea, de lucha. Al final también no hemos hablado aún, pero una de las cosas que nos gustaría poner es un buen gimnasio que en casi ninguna casa rural o centro de retiros no hay. Un buen tatami donde poder entrenar o poder hacer campus de lucha. Total. Una buena zona de meditación. ¿Cómo se llama? Domo. ¿Domo se llama? Sí. ¿Domo? Que lo vi el otro día en un sitio que me mandaron y te lo pregunté. El círculo que te El círculo que tiene una razón que yo lo desconocía completamente. Entonces, en general, de verdad creo que es un proyecto que me encanta y que nos vamos a adelantar mucho a lo que viene, que no solo sea eso, que te entiendo mucho, la parte esa de salud, ¿no? Me gusta muchísimo esa parte, tío. Mira, hay una parte que... En la Segunda Guerra Mundial se construyeron un ejército de tanques y los ingenieros construyeron los mejores tanques del mundo. Y justo antes de entrar en una batalla, el día que los iban a arrancar, ninguno arrancó. No se fijaron que lo que había pasado es que mientras los habían tenido parados, los ratones habían comido los componentes eléctricos. Hostia. Esta metáfora resuena con la parte en la que, por muy tanque que era, lo pequeño se lo comió, lo que tú no te puedas imaginar. Esto nos pasó también en la pandemia. Nos dimos cuenta que en la pandemia que lo que realmente buscábamos la salud era acercarte a la naturaleza y no vivir encasillados como si fuéramos ratas. La salud, como los ratones, también está en lo pequeño. Qué bueno. En lo pequeño. ¿Y lo pequeño qué es? En cómo vives, en la comunidad que tienes, en qué tienes al lado. Entonces, yo desde hace tiempo... Me gusta mucho acercarme a lo ancestral, ya no solo en la lectura, sino en mis viajes. Ya sabes que me gusta viajar muy de mochilero, ¿no? Y aquí esto no existe ya. No existe porque incluso yo casi no lo he conocido y capaz que lo ha conocido mi abuelo y es la historia de cuando vivíamos en comunidades. Las tribus tribales de todo el mundo han vivido en comunidad. ¿La comunidad qué es? La comunidad es un lugar donde... por ejemplo, en Japón, en las zonas azules, existe esto. Yo he estado en varios lugares así, como puede ser en Taitalejo, en las montañas de los Andes. Se le llama zonas azules y, por ejemplo, están las tribus de los Moai. Moai quiere decir un grupo, una comunidad que tiene una cohesión y una ayuda social. Entonces, esta persona y esta persona se conocen, se respetan y se cuidan. Los Moai incluso ponen un dinero mensual por si algún día le va a fallar algo. Wow. Si tiene una enfermedad o hay alguna cosa, los Moai se utilizan esto. El concepto Moai es muy interesante en una comunidad porque yo sueño, capaz que porque no he tenido no tengo una familia cercana así, yo sueño con crear una comunidad, que el centro de retiros también sea comunidad. Claro. Y tú dirás, ¿cómo? Pues bueno, cuando hablé contigo se ocurrió la idea, ¿no? Que dije, wow, ¿no?
porque hay muchas formas de monetizar esto. Entonces tú me dijiste, oye, capaz que encontramos un centro de retiros y montamos casitas de madera alrededor. Y entonces ahí dije, wow. O sea, yo pienso en que las personas, imagínate, ¿no? que ahora se unen 15 socios y están en esa comunidad, sus 15 socios, y cada uno tiene una cabañita de madera que puede perfectamente vivir aislado allí a gusto, pero sabe que a 500 metros tiene a Vicente. Claro. Y a 500 otro, y a 500 otro. En mitad de la montaña tiene a esas personas, vamos a acordarnos ahora del COVID, ¿verdad? Y que tienes a esas personas, que tienes un lugar de encuentro que te da esa seguridad, porque no es lo mismo tener ahora a Paquito en la casita al lado. Que ni lo conoces, ni te conoce, ni sabe quién es tu hijo, Nada, ni, nada. ni te va a ayudar, porque aquí es todo súper independiente. O a Juanita que va con los tacones arriba todo el día y te está jodiendo, ¿no? A de repente haber creado una comunidad de inversores que también hayas cogido con pinzas de cuáles son tus valores, qué piensas de esto, qué te gustaría tener en un futuro con esto, y de repente se han montado una casita en la cual ellos saben que tienen, en su comunidad tienen un centro de retiros que pertenece a su comunidad y que tienen gimnasio. Y ahora entramos en este tomate. Todo lo que te hace falta para vivir bien. Eso es. Está ahí. Sauna, no sé qué, no sé cuánto, centro social, donde tenemos tal, donde todos los meses hay un retiro de cuerpo bambú, que, de hecho mañana voy a impartir un retiro de cuerpo bambú con kettlebells y meditación y tal. Retiro de cuerpo bambú, tengo las herramientas, tengo no sé qué. Bueno, es que están haciendo un retiro. Sí, pero tú eres parte de la comunidad y capaz que el centro está hecho para que también puedas moverte por ahí. Claro. O sea, todo esto me parece tan fascinante, ¿no? Que para mí mi ilusión sería que todos los inversores fueran de ese tipo, ¿no? ¿Qué te parece? Yo creo que eso es inevitable. O sea, yo creo que directamente cualquier persona que no conecte con tus valores, con los míos, con todo lo que estamos hablando, creo que nadie va a querer invertir aquí únicamente por dinero. En cuanto hablemos, en cuanto entienda este tipo de podcast, cómo somos cada uno y tal, no creo que haya el típico inversor, que yo soy ese inversor, que no estoy juzgando a nadie, al revés, pero el típico inversor que lo que busca es rentabilidad, no creo que vaya a entrar en este negocio. Yo creo que la consecuencia de ser como somos, de explicarlo de esta manera, ¿no? y lo que vamos a seguir haciendo para mostrar cómo va a ser todo el proceso, va a entrar la gente que conecte con nosotros y con nuestra filosofía de vida, ¿no? Yo creo que en ese aspecto no va a haber duda, vamos. Me encanta esto, tío. Háblame un poquito de los retiros que haces. Cuéntame un poquito más. Al final sé que haces muchos retiros. Para aclarar esto, yo conozco a Alberto hace 15 años. No sé, somos amigos hace un montón de tiempo. Pero al final yo estoy en mi negocio, muy metido en mi negocio, tú también en el tuyo, ¿no? Y de alguna manera muchas veces estas pequeñas cosas no las compartimos, ¿no? Entonces cuenta un poquito más. Sí, yo me dedico también, bueno, surgió ser escritor, así no sabría explicártelo. De repente escribí un día y me puse a escribir. Y llevas 10, 11 libros. Llevo 10 libros, voy a por el 11. Y bueno, varios libros. El último lo presenté en una conferencia en Guatemala para 3.000 empresarios, que habla sobre el estrés. Y lo mismo, surgió en la vida el crecimiento personal, espiritual, como lo quieras llamar, el crecer como persona, ¿no? Siempre ha sido algo innato en mí. Entonces, todas mis inversiones han ido por eso, muchas. Guay. Y mucho tiempo el crecer yo, ¿no? Entonces, a partir de que empecé a crecer, entendí que podía ayudar a crecer a los demás, ¿no? Mira, mi faceta, más que hacer crecer a los demás, es que encuentren su sabio interior. Porque yo no puedo señalarles lo que tienen que crecer ellos, sino que puedo abrirles las puertas para que ellos miren, ¿no? Y para eso se necesitan muchos tipos de técnica. Entonces, nosotros nos dedicamos a esto, Marta y yo. Ella es profesora de meditación y tiene un centro de yoga, y nos dedicamos a esto con diferentes técnicas. Meditación y silencio, meditación en el hielo. Las técnicas también las llevamos a empresarios y a empresas para que las empresas tengan una buena cohesión. También lo hago esto con mi socio, que es Carlos Oliveira, también es un gran coach. Y siempre estamos abiertos a más. Por ejemplo, mañana nos vamos a un centro de retiros. Bueno, un centro que podría ser un centro de retiro, pero que tiene pues eso, esa cojera. Para que veas la cojera, que vamos a un centro de retiros mañana donde se imparten 2 retiros a la vez. Eso no puede ser. Ya. ¿Por qué? Porque hay overbooking. Y donde tenéis que llevar los materiales, ¿no? Que los kettlebell había que llevarlos de casa. Claro. Y no solo eso, sino que si yo por la mañana estoy meditando, ¿quién se va a cruzar por ahí? Claro. Entonces, eso no puede ser. Claro. Entonces, bueno,
entendemos que para el crecimiento de la persona y nosotros hablamos de crecimiento personal y salud, longevidad a largo plazo. Y para eso, ¿qué se necesita? Tener un cuerpo fuerte y flexible. Bueno. Entonces, tenemos un retiro que tiene que ver... Yo me he tirado 15 años como entrenador personal, y tenía mi propio centro. Entonces, sé que se necesita. He escrito un libro sobre esto también. Entonces, no se necesita máquina, se necesita, bueno, pues una serie de elementos como pueden ser las anillas, los kettlebells, etcétera, para entrenar... básicos, ¿no? Minimalista. Entender tu cuerpo y conectar con tu cuerpo. De hecho, vas a ver, por ejemplo, los grandes luchadores de MMA, también hacemos lucha tú y yo, y ahí nos compartimos. Los grandes atletas si yo tuviera que decir qué es un gran atleta, es un luchador de MMA. Explosividad, fuerza, flexibilidad. Hay poco que se le acerque a un luchador de MMA profesional. Pues si ves, el 90% utilizan kettlebells. Y es por una variación muy grande que sería muy largo de explicar. Entonces, para tú ser mejor persona, crecer y tal, necesitas entender eso, y luego necesitas entender la mente y trabajar la mente, que ahí es ya la meditación. Entonces trabajamos el cuerpo, la meditación, y luego también, hasta hace poco hacía retiros de hombres también, que tú has participado en ellos, de hecho eras uno de los grandes miembros, y los retiros de hombres trabajamos además la lucha. Buenísimo. Trabajamos la lucha, porque también es una parte, la lucha no violenta, ¿no? Que digo yo, que es la lucha de, oye, soy hombre y trabajo eso, y trabajo mi parte femenina, que es la de la yin, y todo este tipo de cosas que también haríamos en ese centro. Y luego también hacemos retiros de meditación pura, meditación y silencio puro, de 3 días, de fin de semana y de 5 días. Wow. El de 5 días es muy potente. Y luego también hacemos retiros para empresas que tienen que ver con, por ejemplo, meditación en el hielo, que ahí lo que hacemos es que la empresa se vea en un marrón y sepa cómo estar. Qué bueno. Firewall, lo extrapolas todo, sí, a esa parte, muy bueno. La parte mental. Luego tenemos el Firewall, que es un retiro este es más espiritual, ¿no? Firewall es andar por el fuego. Wow. Y es un retiro que también se hace mucho para empresas y tal, el Firewall también es muy chulo. Entonces, nos dedicamos a todo esto y más cosas que van surgiendo, ¿no? Por ejemplo, el último que hicimos también tenemos un retiro que es el retiro Estrella, que lo hacemos fuera de España, con chamanes y tal, que es en la selva de Ecuador, que ahí ya entramos con medicina. O sea, no lo hacemos nosotros, sino que nos apoyamos en la profesionalidad de los demás, pero con nuestro acompañamiento del antes y el después. De hecho, buenísimo. Acabamos de venir de ahí, hicimos una conferencia en Guatemala, como te dije, nos han invitado también para el año que viene, y terminamos con este retiro. Muy chulo. Y todo esto es lo que hacemos y no paramos de crecer, ¿no? Sí, paramos de crecer. Qué guapo, tío, muy bien, muy bien. Yo, joder, me adentro en esto y invito a la gente a que haga este tipo de retiros. A mí personalmente me han cambiado la vida. Sí, de hecho yo he dicho, ¿no? Yo soy consumidor de este tipo de retiros. Hablaremos porque quiero preparar uno. Ajá. Hay un retiro que quiero preparar, ahora si quieres comentamos un poquito. Claro. Pero yo soy consumidor 100%, ¿no? De este tipo de retiros. Invito a la gente a que lo haga porque de verdad estamos en un proceso de cambio y todo este tipo de retiros de meditación, de conexión con el cuerpo, claro, de personas, ¿no? Que al final habéis estado toda la vida haciendo esto, son... Cuando haces 1 o 2 te das cuenta que te cambia la vida y te das cuenta de la necesidad que hay de desconectar, desconectar, no, lo que pasa es que estamos desconectados y justamente de conectar con nosotros mismos en este tipo de retiros, ¿no? Pues a mí me han ido muy bien, de hecho, cuando hacíamos el círculo de hombres y demás, yo me acostumbré, fue como un proceso, ¿no? Que hice mis primeros retiros, empezamos a hacer el círculo de hombres 1 vez al mes, hice la formación vuestra de meditación, empecé a tomar como hábito esa meditación diaria, ¿no? Aunque sea 10-15 minutos, que a mí me ha ido de locos, y yo lo que hacía era, el fin de semana me hacía un mini retiro en tu box, además, y a mí me servía muchísimo para poder, digamos, varios retiros al año me encauzaban en mi camino y el resto era como un recordatorio para intentar cada vez salirme menos del camino, ¿no? De alguna manera. Qué bueno. A mí una cosa que me ha cambiado la vida ha sido poder decidir, poder dejarme un espacio en el que tomar las mejores decisiones o las decisiones más importantes de tu vida, ¿no? Ajá. Y ahí va, ese es un retiro que yo quiero preparar para toda mi gente, ¿no? Para la gente que ya me sigue, para la gente que le apetezca, porque
creo que yo estoy mucho en la parte lógica, numérica, como hablamos, ¿no? De dinero, gestiono capital, al final ahí son números, porcentajes, pero de alguna manera veo por llamarlo así, un error, no soy quien para juzgar si es un error o no, pero por llamarlo así un error, que cometen muchísimas personas, es que mucha gente tiene dinero y quiere invertir dinero para conseguir dinero, pero muy poca gente sabe por qué, sabe para qué quiere ese dinero. Y parece una absurdez, pero me gustaría preparar este tipo de retiros en el que ayudemos a la gente a entender su para qué. ¿Para qué quieres convertir tus 100.000 en 1.000.000? ¿Para qué quieres conseguir 5.000 euros al mes de forma 100% pasiva? Me gustaría crear un retiro en el que les ayudemos a tomar esa decisión y que después le demos las pautas para que ellos mismos puedan prepararse sus mini retiros o sus meditaciones para tomar esas decisiones más importantes de su vida, ¿no? De alguna manera me gusta. Mira, entrando en el hilo este, una de las cosas que nos gustaría a Marta y a mí es que cuando se cree este centro de retiros y se cree la comunidad alrededor, tú imagínate ahora tú como inversor o como persona que quiere hacer un retiro y tú llegas allí y de repente estamos Marta y yo y tenemos seleccionado varios tipos de retiros para que tú mismo te hagas tu propio retiro. Wow. Ideas que te van a ir bien, porque tú me puedes dar ideas de inversión, yo te puedo dar ideas de esto, ¿no? Claro. Entonces, yo decirte, mira, lo primero que vas a hacer, tenemos ahí un lugar, que es un lugar energético. ¿Energético por qué? Pues es un lugar donde, no sé si sabrás que en todo el mundo hay lugares energéticos. Una iglesia es un lugar energético. Es un lugar donde se va y no hay ruido, hay paz, y donde se mueve mucha energía en torno al silencio. Qué bueno. Eso es un lugar energético, y cuando entras lo notas. Qué bueno. Si estás en lo mental no vas a notar nada. Si estás en la presencia, sí. Pues imagínate en un lugar que tú llegas ahí, nosotros tenemos un lugar apropiado para la meditación, donde hay zafús de meditación, donde hay una buena intención. O sea, nosotros trabajamos con la simbología. La simbología es el inconsciente, lo que tú no ves. Qué bueno. Carl Gustav Jung, si alguien conoce a Carl Gustav Jung, su trabajo yo lo recomiendo, el padre de la psicología. Entonces, cuando hablamos, mira, te voy a poner un ejemplo. Esto es una simbología, yo te doy la mano y tú y yo estamos entendiendo que aquí hay un trato. Ajá. Pero si yo te hago así, te doy la mano así por la calle, igual la gente se piensa que somos gays. La simbología trabaja mucho, ¿no? En el inconsciente. Cuando ves a un boxeador que hace así, antes de entrar a luchar, ya está preparándose para la lucha. La simbología lo es todo, es mucho. Entonces, por eso, imagínate que yo te explico en un retiro que tú tienes que encender una vela. El acto simple de encender una vela representa que tú estás dando luz a algo. Qué bueno. Estás manteniendo tu presencia para algo. Y esa presencia simplemente puede ser porque tienes, me lo voy a inventar, un divorcio y tienes que recogerte para saber cuál es la mejor decisión. Claro. Tienes una inversión y tienes que recogerte para saber cuál es la inversión y vas a dar luz a ese momento. O sea, para esto hay un montón de técnicas y de verdad que nosotros como estamos en esto pues las conocemos. Entonces imagínate que llegas a centros de retiros y nosotros te decimos, mira, vas a hacer esto, esto, esto y esto, pero es que la segunda vez no me necesitas. Claro. Tú llegas y ya sabes lo que tienes que hacer. ABC. Eso es, Muy tienes bien. un ABC. Entonces tienes tu propio retiro. Porque a lo mejor lo necesitas tú solo. O vas a escribir, mira, yo por ejemplo, sabes que también trabajo con mentorías. Y las mentorías, la mayor gente que tengo en mentorías son gente de un poder adquisitivo alto. O sea, el dinero no te da la felicidad, para que lo sepamos. Hay esa parte que tú estás diciendo de ¿para qué quieres 1.000.000? Claro. ¿No? Entro ahí en eso. Claro. Entonces, en las mentorías se me da bien escarbar. Claro. Entonces, cuando escarbo, pues ves gente que tiene 100 personas a su cargo, no sabe muy bien por qué se levanta. Y entonces, yo hace 4 días, tuve una mentoría con una persona muy especial, ¿no? Yo le pregunté, pero bueno, ¿todo esto qué sentido tiene? Entonces, vamos a poner un escenario ideal. Le dije, vamos a poner un escenario ideal. Y él decía, ¿qué es un escenario ideal? Y digo, ¿Qué vida quieres? ¿todo esto para qué es? Claro. Y entonces empezó a pedir, bueno, pues para esto, no. Pide. O sea, pide tu escenario ideal. Entonces yo cuando, por ejemplo, le dije, mira, mi escenario ideal es un centro de retiros, pero mi escenario ideal no es un centro de retiros solo aquí. Porque, o sea, ni que tuviera yo 50 vidas. Mi escenario ideal ahora es este centro de retiros aquí, otro en Bali, otro en Ecuador, ¿por qué no? Tú pide. Claro. Y entonces, esto es muy interesante lo que tú estás diciendo por eso, porque los retiros te abren. Claro.
te quitan los condicionamientos de que tengo que hacer esto porque se supone que la sociedad quiere, porque se supone que en mis creencias me han heredado que yo te permite suponer a ti mismo por ti mismo, entenderte, escucharte y ver un poco lo que tú realmente quieres. En mi caso, mi escenario ideal es tener un centro de retiros, escribir libros, dar conferencias, etcétera, etcétera. Claro. Pero puedo cambiarlo cuando quiera. Entonces, que cada uno elija su escenario ideal. Para eso tienen que tomar sus propias decisiones. Claro, sí. claro. Mira, ahí has dicho algo muy, muy chulo, tío. De hecho, Diego Dreyfus dice: os deseo a todos fama y dinero para que veáis que ahí no es. Claro. ¿No? Es como muy así. Yo esto no lo he contado nunca en redes, ¿no? A mí, o sea, yo empecé en todo este trabajo porque hubo un momento que sentí un vacío profundo. Ajá. Fíjate que yo había vivido la muerte de mis padres con 25 años, ¿no? Me atrevo a decir que este vacío fue más profundo, porque yo, de alguna manera, escondí el dolor de la muerte de mis padres con el trabajo, con el buscar dinero, con el querer, ¿no? Y de alguna manera, y lo digo, ¿no? Tuve la suerte de que no necesité hacerme multimillonario para saber que el dinero no era la solución, ¿no? Pero sí que hubo un momento en el que gané, fíjate si era pobre, ¿no? En el que gané 200.000 euros de ciertas operaciones. Y ahí noté el mismo vacío que nota la gente después de muchos más años y con muchos más millones. Entonces me di cuenta, ahí es cuando yo me di cuenta de ese proceso que normalmente le pasa a la gente o con cantidades más grandes o llevando empresas con 100 empleados, como tú acabas de comentar y demás, ¿no? Y desde ese momento fue como mi clic para empezar en todo esto del desarrollo, del crecimiento personal, del crecimiento emocional, del autoconocimiento, de buscar dentro de mí, ¿no? Para tomar las decisiones. Muchas veces creo que el mayor problema que tenemos es que buscamos fuera una respuesta que solo tenemos dentro. Total. O sea, ¿cuántas veces no preguntamos a alguien, vamos a alguien? Tú sabes lo que te pasa. Tú te pones en tu centro, te pones a meditar, te pones a trabajar en ti. Tú sabes qué es lo que te pasa y por dónde van los tiros, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo esto, todo este camino, ¿no? Es lo que ha hecho que a día de hoy esté más convencido en este proyecto. O sea, ver el cambio que ha tenido en mí, hablo contigo, veo a qué personas estás mentorizando, ¿no? Y de alguna manera es como la prueba fehaciente de que estamos en el camino correcto y haciendo lo correcto, ¿no? Sí, de hecho, yo en uno de mis libros hablo de esto, ¿no? De que tuve la oportunidad de estudiar con Josep María Fericla, con Jonathan Ott, los padres que tienen que ver con el tema de los enteógenos, etcétera, ¿no? No me quiero salir mucho de este contexto, pero tuve la oportunidad de hablar con ellos y de aprender mucho. Y Gabor Maté, por ejemplo, Gabor Maté, quien no conozca a Gabor Maté, tiene pena, pero todo trauma nace de la infancia. Todo trauma nace de la infancia. Es cómo hemos percibido la vida, las expectativas que tenemos de la vida. Todo nace en la infancia y todo lo arrastramos hacia adelante. Entonces, toda esta clase de retiros hace que tú salgas de tu entorno, ¿no? Hay una cosa muy importante para que tú tengas un crecimiento personal, es de las más importantes. Si no tienes este principio de A a B, tú no vas a crecer nunca. Se llama El camino del héroe de Joseph Campbell, que es, primero hay que salir de tu entorno, ¿sabes? Eso ya es un retiro. Salir de tu entorno, incomodarte, tienes que sentir incomodidad. O sea, la incomodidad es a quién me voy a encontrar, qué es lo que voy a hacer, quién son estos, eso es incomodidad. Dormir con gente, eso es incomodidad. Tienes que tener un poco de crisis, tiene que haber 100%. Un poco de mirar hacia adentro y haber visto un poco de dolor en ti. Y entonces regresa el camino del héroe, regresa a casa siendo otro. Se va uno, viene otro. Y así, cada vez que tienes un retiro, se va uno, viene otro. Bueno. Se va uno. Entonces, lo que vas a hacer, sobre todo, es tener un crecimiento brutal. Y hilando con el centro de retiros, ¿no? Más cosas que antes quería entrar en ese pastel, que es el de la lucha. ¿No? Dices, ¿qué tiene que ver aquí un tatami? Pues tiene que ver mucho. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tiene que ver mucho. Y aquí voy a entrar en un berenjenal guapo, un marrón guapo, que es... Yo también trabajo con los hombres, casi siempre, no sé por qué, fíjate esto que es curioso, la mayoría de los hombres que trabajo tiene que ver con que no llegan a ser hombres. Cuidado con esto, que es delicado.
Y entonces, ¿qué es ser hombre? Existen una serie de arquetipos en el ser humano, que es el niño, el no sé qué, el adolescente. Entonces, muchos hombres, de los que trabajo, muchos, están en un arquetipo juvenil y en otros hombre. Por ejemplo, pueden ser un arquetipo, entenderme un arquetipo como... ¿Entiende lo que es arquetipo? Sí, yo sí entiendo. El arquetipo es un personaje social al que nosotros nos metemos. Por ejemplo, si te digo que es un arquetipo del padre, el padre pues es un padre que enseña una serie de habilidades al hombre y a la mujer también, ¿no? Pues a poner límites, enseña a tener esa energía para crear cosas. Pues hay muchos hombres que están en un arquetipo juvenil y en el otro es varonil, o sea, muy hombres. Cuando están en los juveniles, y esto es una tontería muy grande, pero que me vas a entender, ¿eh? Y quien escuche este vídeo y se sienta dolorido es porque le he rascado. Es porque tienes razón. Le he rascado. Una persona que no cuide su comida está en el arquetipo del adolescente. 100%. Si eres un hombre y tienes el arquetipo del hombre, ya eres consciente que tienes que cuidar tu cuerpo, que tienes que cuidar a tu familia y que tienes que ser la mejor versión como hombre. ¿Vale? Bueno. Vamos a imaginar que estás en una tribu y eres un indio y tienes que acompañar a todos los indios y no se andan con tonterías de comiendo... Y no puedes correr porque estás gordo y no comes como... Entonces, esa parte la trabajamos con... ¿Todo esto por qué viene? Porque todo esto lo trabajamos en los retiros de hombres. Entonces, hay diferentes tipos de retiros de hombres por todo el mundo y cada uno crea los suyos. Yo tengo diferentes amigos que tienen diferentes retiros y trabajan la energía masculina y la femenina de diferentes formas. Yo tengo la mía propia de crecimiento y es que soy consciente de que el hombre se forja en la lucha. Y un hombre que sabe luchar es un hombre que sabe sobrevivir. Y eso no quiere decir que me vaya abajo a pelear con nadie, sino que saber luchar, o sea, la lucha es violenta, pero saber luchar no te hace violento, te hace dueño de tus emociones. Entonces, todos sabréis, los grandes luchadores no se pelean por la calle. Claro. Entonces, claro. Cuando trabajamos en los retiros de hombres, trabajamos la lucha como una parte fundamental del crecimiento personal. Y entonces, pues tanto hablamos de emociones como entrenamos, que tiene que ver con esto, y trabajamos la lucha. ¿Eso quiere decir que si no lucho no soy un hombre? No. Quiere decir que si lo haces, capaz que se despiertan en ti una serie de actitudes que ni tú conocías. Y todos estamos de acuerdo que si tú que has practicado artes marciales y yo que las practico, las practicamos los dos, que desde pequeñito, igual que a tu hijo lo llevas, tienen otra postura, claro. Tienen otra seguridad en la vida, otra forma. Entonces nosotros creemos, tanto Vicente como yo, estamos tan unidos en eso que decimos, un centro de retiros, por supuesto un tatami. Claro, obvio. Que eso nos va a llevar a ¿qué? A hacer centro de retiros para hombres y a que... A lo mejor un campus de lucha, si quieran venir allí. Claro, o sea, yo me imagino a todos los campus de lucha decirles, oye, vamos a hablar de esto aquí en mi centro de retiros, veniros aquí. O sea, y eso se traduce en caja también. Claro, al final todo se hila, sí. Todo. Hostia, no, yo estoy súper de acuerdo, Alberto, tío. Porque creo que hemos pasado a llamar hombre o adulto a cualquier persona que pasa de 18 años. Hostia, esa me ha gustado. Y yo creo que no. Claro. Al final, para mí, pasas a ser un adulto cuando te haces responsable de tu vida. Totalmente. Y ahí entra responsable de tu comida, responsable de lo que piensas, responsable de cómo vives. Y de alguna manera u otra, tío, a mí me ha ayudado todo esto, ¿no? De autoconocimiento y demás. Y me ha ayudado mucho también mi hijo. O sea, yo a mi hijo no solo le digo lo que tiene que hacer. ¿Cómo voy a comer yo mal? Ajá, claro. Le digo a él que coma bien, pero yo como mal. ¿Cómo me voy a comer donuts por la tarde para merendar delante de mi hijo, ¿no? Y de hecho me pasó con la lucha. Llevaba mucho tiempo parado, ¿no? Al final es verdad que enfoqué, ¿no? Creo muy firmemente que si tú quieres crecer mucho en algún aspecto de tu vida, hay un momento de tu vida en el que tienes que desequilibrar parte de lo que haces, y decidí no hacer lucha porque al final me quitaba mucho tiempo al día y me quitaba. Pero después, cuando mi hijo ya tenía 4 o 5 años, digo, no, mi hijo tiene que entrenar, tiene que hacer lucha. Y dije, ¿cómo le voy a decir que vaya a entrenar sin yo entrenar? Claro. Y ahí es que volví otra vez a retomar y me encanta esa parte, tío. Me parece brutal. Y luego esa parte de lucha, pues nosotros, pues lo que te digo, hay en esta sociedad, porque estamos hablando de retiros y todo tiene que ver, ¿no? Hay en esta sociedad hay un modelo, lo que se viene ahora es un modelo, fíjate,
mira, me vas a entender a hostia, vamos a entrar en otro berenjenal, ¿no? Hablando de padres, ¿no? Antiguamente el padre, el hijo miraba al padre y tenía una figura social donde apoyarse, Claro. una figura donde creer ¿no? Ahora tu figura social es Instagram. Tu figura social es un tipo que tiene 200.000 seguidores, que te está diciendo X y Z y te está vendiendo un curso o te está vendiendo X cosa. La figura social ahora pasa por qué cuerpo puedo enseñar en las redes sociales o cuánto X, ¿no? Entonces, eso se está perdiendo y lo que está pasando, yo me lo encuentro en las mentorías, es lo que veo. Claro. Lo que está pasando es que muchos hombres, no todas las mentorías tienen que ver con esto, pero muchos hombres, lo que está pasando es que están creciendo en una energía muy yin, una energía yin que es la energía femenina, muy emocional. Sí. Dejan de conectar con su parte más masculina. Y no estoy hablando de masculina tóxica. ¿Qué es masculina tóxica? Para que nos entendamos. Es el tipo que está con la cerveza en la mano, viendo el fútbol y gritándole cabrón. Eso es masculino tóxico. Entonces, las comunidades crecían, como tu hijo, por ejemplo, va a crecer y va a ver, su padre le está enseñando una serie de valores, su madre una serie de valores, energía yin y yang, los dos, sea mujer o hijo, pero luego va a tener que salir del nido a fijarse en sus tíos, que él entenderá cualquier hombre que se pueda fijar. Y si se está fijando en las redes sociales, en no sé qué, va a tener una figura a la que no interesa mucho. Aquí entra también los círculos de hombres, aquí entra también una comunidad. Esta comunidad... Te voy a poner un ejemplo. Ahora, tu hijo ya está el centro de retiros, es en un lugar como el que viste el otro día, y que tú todos los fines de semana te escapas allí. Y él está viendo a hombres conscientes, 100%. ¿verdad? Y a mujeres en su lado femenino, que las mujeres en su lado femenino, ¿qué hacen? ¿Qué le van a enseñar? Le van a enseñar a trabajar las emociones, les van a enseñar a trabajar el autocuidado corporal. El amor incondicional, el sentirse amado. Entonces, él va a ver una figura en todo eso y va a ser algo tan bonito. Yo sueño con tener un hijo y criarse así. Y es algo que ahora parece que hablamos de esto y parece que esto sea lo extraño, pero yo lo he vivido. O sea, claro. yo era pequeño y mi abuela, mi tía, mi vecina... O sea, tú sentías un amor de cualquier mujer, de la madre de tu amigo que te preparaba las galletas. Claro. O sea, sentías un amor que ahora mismo el vecino no sabe quién eres, no sabe a qué te dedicas, no sabe nada de ti. Entonces, sí, de alguna manera volver a eso, ¿no? A esos ritmos naturales que tienen que ver también con tener el ritmo de la naturaleza, claro. O sea, escaparte. Está bien, tenemos que vivir aquí, ¿no? Estamos en el centro de Valencia, está bien. Pero si tengo la oportunidad de escaparme de vez en cuando para volver y ser más útil, entonces me voy a un centro de retiros como este y vivo. Que de hecho eso es algo que se nos ha olvidado comentar. La idea es que lo que montemos esté a máximo 2 horas de Valencia. Ajá. ¿Vale? Que de alguna manera, esto es una necesidad nuestra. Sí. Yo quiero ese centro de retiro. Vamos a ir ahí. Primero tienes que empezar por ti. Claro, yo quiero ese centro de retiros para poder ir todos los fines de semana y hacerme mis mini retiros que antes hacía en tu box. Claro. Que a la larga, seguramente la consecuencia sea que no haya solo 1 a 2 horas de Valencia y hayan 3 o 4 distribuidos en diferentes zonas y que ver de qué manera hilamos esto, pues también. Claro. Pero eso nos va a permitir que cada fin de semana no hay que hacer un retiro o no hacer un retiro. Tú vas a ir ahí de fin de semana, en el caso de que quieras, por supuesto, y poder conectar contigo mismo, con tu familia, con otras personas conscientes que tengan un poco los mismos valores, los mismos principios que nosotros y que la gente de la comunidad, ¿no? Que se vaya creando. Yo, mira, vamos a poner un escenario ideal. Vale. Vamos. Y si quieres después comentamos un poquito para que se entienda, ¿no? Que aquí no hay nada escrito por el momento, que esto es como el primer podcast, la primera grabación, el primer episodio, ¿no? Que vamos a sacar, documentando desde hoy hasta que elijamos dónde es, cómo hacerlo, la obra en el caso de que haya que hacer. O sea, esto va a ser como... Aún no hay nada escrito. A lo mejor encontramos una casa en el pico de la montaña, como la que fui a ver ayer, con 150.000 metros de terreno, con un manantial de agua, con árboles que tienes que cortar para calentarte la casa, y en el que se pueden hacer casitas de madera. Los inversores entran comprando un trozo de terreno y su casita de madera, o a lo mejor mañana resulta que vamos a una masía
con 5.000 metros de terreno y se puede, hacemos la operación entrando en una participación del negocio y ya está. O sea, aquí no hay nada escrito, que eso también se quede claro. Hay diferentes opciones de negocio. Vamos a entrar en esta que estuviste ayer, porque yo la hablaba con Marta y decíamos, o sea, tuvimos ahí una corazonada con ese lugar, tipo, bueno, si la vida no lo quiere dar, que venga. Por supuesto. Pero vamos a imaginar ahora que el que nos está escuchando dice, vale, ya lo hemos puesto, estaría a 1 hora y cuarto en una colina, cuenta un poco. Sí, pues bueno, a mí me encantó, o sea, me enamoró de verdad. Me enamoraba antes de llegar. Y cuando llegué, dije, wow, o sea, hasta el propietario que lo vendía me enamoró. Wow. Un señor súper vivido que había estado trabajando, era marinero toda su vida, en barcos de lujo, con multimillonarios, gente que tenía avión privado, o sea, un tipo así, que se va al pico de una colina con su mujer. ¿Qué estaba, en el pico alto? En el pico en alto, una piscina y un acantilado. Wow. Y hacia atrás, toda la montaña, 150.000 metros de terreno, eran tuyos. ¿De tipo abeto, pino? Un montón de árboles. Claro, pero no parecía Canadá. Yo me hice hacer la foto y parecía Canadá. Era brutal. De hecho, estando allí se nos puso a nevar. Oh. No sé, algo muy especial. El señor se había hecho un coche que era una quitanieves con ruedas de tanque para poder... Tenía como 8 kilómetros hasta la principal. ¿En alto? Caminito de 8 kilómetros hasta llegar hasta el pico de la montaña. Ajá. Y por si en algún momento tenía que vaciar la nieve y demás. Wow. No, espectacular. Como digo, un manantial de agua, o sea, salía agua de esa tierra dentro de tu terreno. Wow. No te va a faltar de nada nunca, ¿no? Y era una casa que había hecho el señor con sus manos, o sea, era una casa espectacular, toda de piedra, que la había hecho el señor con sus manos, por supuesto con ayuda en algunos casos. Piscina cubierta, tenía 8 habitaciones. O sea, como una vista panorámica espectacular. Y luego yo me imagino ahí como tu idea, que a mí cuando me dijiste, aquí viene el vaso. Claro. Que era, cuéntalo, de hacer casitas, ¿no? Sí, al final aquí teníamos ya un hotel con licencia, ¿no? Que tiene 6 o 7 habitaciones, más un pisito dentro del mismo hotel. Tenía una casa de madera fuera de unos 40-50 metros, pero aquí es donde entra. Vamos a imaginarnos, en este caso ya habíamos estudiado un poco la parte técnica, ¿no? Y cada 2 anegadas se podía hacer como una casita de apero, por así decir, como una casita de 40-50 metros. Entonces, imagínate aquí donde tenemos un foco, ¿no? Airbnb, Booking, bla, 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 centro de retiro, bla, 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 bla. Y aquí entran los inversores donde pueden utilizar todo esto, pero compran una casita de madera con 2 anegadas, que es lo que se podía segregar en este caso, que está dentro de todo el mismo espacio, pero tiene sus 2 anegadas con su casita donde venir el fin de semana con su familia. Y luego aquí, por supuesto, gracias a que tenemos este parte de retiro, esta parte de Airbnb y Booking, tenemos que tener un servicio pues, para poder comer, pues, para comer, que ya veríamos de una manera o de otra, pero que se pudiesen utilizar todo lo que tenemos en esta parte, pero que donde invirtiesen fuese en una casita de madera propia con su terreno. Entonces, imagínate que yo soy el inversor, estamos hablando de que yo tendría mi casita de madera con mis 2 anegadas y luego derecho de uso de todo lo que estábamos hablando nosotros ahora. Todo, absolutamente todo, imagínate. Fin de semana, me voy allí. Claro. Wow. Y aquí está el extra, ¿no? Que aquí estáis vosotros gestionando todo esto, por supuesto con esa alma de cómo se hacía siempre, ¿no? Antes, o sea, todo esto nació, Airbnb Booking nació porque ibas a casa de una persona a hospedarte. Claro. Eso es la magia de esto. Claro. Esto se ha perdido. Y yo lo admito, yo soy el primero que he hecho que esto se pierda. Yo, mis negocios, mis hotelitos rentables... otro tipo. Son todo automatizados, obvio. O sea, encima, como se pone aquí la cosa, te cuesta mucho contratar a gente, hace que te sea menos rentable. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Esto es una parte en la que va a estar allí Alberto y Marta cuidando a cada persona que venga a hospedarse, punto y aparte de los retiros y demás, con vuestra alma, ¿no? Con vuestra esencia. Entonces, creo que toda esa parte es otra línea. Sí, ¿no? Yo soñaba incluso, yo pensaba, pues imagínate, ¿no? Tengo ahí están esas casitas donde cada uno tiene su casita y dice, no, yo hoy ni paso, yo me voy a mi casita, no quiero tener, porque estoy amargado y me lo invento, ¿eh? Claro. Pero no, capaz que luego, claro, tengo una gente que ya he conseguido saber que son, lo voy a inventar, 15 inversores que he tenido reuniones con ellos. Hemos hablado y son personas que tienen una serie de cualidades para entrar aquí. Entonces tú entras en un retiro Moai al final. Claro. Entras en un retiro Moai donde dices, este fin de semana sé que está Vicente, voy a entrenar un ratito, voy a hacer un poco de ketes, vamos a hacer un paseo por la montaña,
vamos a hacer, no sé, cualquier otra Sí. actividad de estas que están allí y que me pertenecen a mí también por estar en este proyectazo. Y luego, si decido no estar durante X tiempo, voy a sacar una rentabilidad porque Alberto y Marta, con Vicente, Eso se es. dedican a que la casita la alquilan, recupero mi inversión. A mí mi sueño real es eso y además decir, o sea, es como eso y que algún día el inversor, no sé si estoy en lo correcto ahí, pero pudiera decir, vale, vamos a la segunda fase, ya has recuperado tu inversión, etcétera, etcétera. Pero como te mola venir todos los fines de semana y la casita estás pillando inversión, monta otra casa en esas 2 hectáreas. La montas tú y te quedas a vivir si quieres. Y si no, ¿sabes? Claro, pues Sería es como, que wow, al final se podría hacer perfectísimamente, como si alguien en vez de una quiere comprar 2. flipa, Y es una verdad. alquila, otra vive. O tal. Claro. Pero aquí la magia es, de momento tú puedes comprar una cuando quieras utilizarla y cuando no la utilices rentabilizarla. Esa es la idea. O sea, ya está. ¿Y por qué va a tener más valor esa casita? Porque va a estar unida a otra casa más grande, que en este caso será un centro de retiros aparte, que tendrá sauna, hielo, gimnasio, yoga. O sea, al final tienes... o sea, no hay forma de que no salga bien esto. No, eso es un pepino. Y Es luego imposible. también, que no hemos hablado, el tema de la comida. Nuestra idea siempre es como... Nosotros nos peleamos siempre en los lugares que vamos a hacer retiros porque... Cuesta mucho. Mira, en el que vamos ahora, no voy a decir el nombre porque no, ni interesa, ¿no? No tiene sentido, porque nos están cuidando un montón y son muy buena gente. Lo que pasa es que ellos tienen un sentido de la comida y yo tengo otro. O sea, yo les digo, mira, vamos a ir gente que se cuida, ¿vale? Entonces él dice, vale. Ah, vale. Y entonces, o sea, yo cuando miro el menú, me pasa el menú y el menú es todo verduras y vegetariano. Y digo, eso no es cuidarse, eso es otra cosa. Eso es una filosofía. Eso es. Pero no es cuidarse. Mi concepto de cuidarse es otro. Entonces yo le digo, yo aunque tenga que pagar un poco más, pero necesito que tenga huevo, que tenga carne, que tenga no sé qué. Y si alguien no quiere comer carne, está bien. Claro. Pero entonces el tipo me vuelve a mandar el menú. Entonces dice, bueno, aquí le estoy metiendo una proteína de soja. Digo, soja no. O sea, entonces te das cuenta... Pero carne. Claro, te das cuenta de que él es un cocinero, intenta dar todo su amor y todo está bien, pero claro, pues lo ves físicamente también, que no. Claro. Que entonces dices, ostras, que tan sencillo es que te pongan por la mañana unos huevos revueltos, ¿no? Un yogur con muesli, con fruta. No cuesta tanto. Entonces, para nosotros... Es algo que nosotros lo tenemos tan normalizado y cuesta tanto encontrarlo Claro, por fuera. entonces Marta y yo pensamos Sí. lo mismo que cuando vamos a lugares de comer, ¿no? El último que estuvimos en la selva, yo le decía, pero si no os liéis, si es más sencillo. Entonces yo pienso en una persona que venga entre semana, Booking, Airbnb, y que cuando llegue allí, claro, yo ahora me he tirado 3 meses, no lo he dicho, pero me he tirado 3 meses viajando, acabo de regresar, con la idea solo de qué es lo que hay por ahí que funciona y no funciona. Claro. Total. Entonces, Claro. yo pensaba, ostras, es que una persona que venga a un Booking, a un Airbnb, yo se lo decía, además he hecho muchas amistades con diferentes personas que tienen estos lugares, y yo le decía, tío, yo vengo de viaje, cansado, y cuando llego a la casa, por lo menos una botellita de agua, ¿no? Entonces me dice, pues he ido a lugares donde tenían algo muy guapo, que me encantaría ponerlo en el centro, que son unos bidones, es un bidón como muy bonito, como de barro. Ajá. Entonces dentro tiene, estaba en Guatemala, tiene como otro de barro dentro, tú le echas agua de cualquier lugar y filtra naturalmente, Qué chulo. por peso filtra y descompone. Qué Y aquí tiene un grifito. ¡Qué maravilla! Cuando Qué llegas chulo, con qué las chulo. maletas, cansado, tienes agua. Claro. Yo les decía, pues, ¿qué os costaría poner 2 yogures y algo porque vengo cansado? Entonces, yo en un centro de retiros así, económicamente hablando, que fuera, que se permitiera, pero también ese detalle, Claro, obvio. ese detalle, Esto es fácil. ¿Cómo hospedas a alguien? Como si viniese un amigo a tu casa. tal cual. Ya está. Mi amigo mira, resulta que mi amigo viene de caminar 5 horas por la montaña. Tengo agüita y un Claro, trocito de tal. claro. Hostia, mi amigo viene, pero me lo invento. Viene que se acaba de despertar, ha tenido media hora y está aquí. Ah, pues le preparo y nos vamos a pegar un paseíto. Claro. Al final, Claro. poder decidir, pero poder tratarlo a la gente con, como hemos dicho antes, ¿no? Esa diferenciación del Airbnb y Booking que había antiguamente que te acogían en su casa. Claro. De hecho,
Nosotros pensamos que, yo por ejemplo en mis libros lo que más vende son las valoraciones y creo que en todo vende eso. Tú ahora mismo cuando te vas a algún lugar, lo primero que miras es cuántas valoraciones tiene en algún producto y tal. Entonces, Marta es muy buena haciendo valoraciones porque tiene mucho amor dentro, entonces siempre le gusta. Ella siempre pone muy buena valoración y luego por detrás les dice, oye, podríais mejorar esto. Qué bueno. Entonces, hay cosas tan simples. Tú cuando llegas de viaje, nosotros pensábamos todo el rato, vale, hay un público, es el de retiros. Hay otro público que es el de Airbnb y Booking. Tú llegas de viaje a un lugar como este que estamos viendo, con las maletas, con todo, y cuando te llegas en la cama, lo primero que piensas es, ¿dónde puedo cargar? Claro. Entonces, que tengas en la mesita, y esto parece obvio y no lo está, en la mayoría de lugares, una mesita donde tú tengas, donde puedas cargar, incluso para los extranjeros, que tengas diferentes clavillas. No sé, nosotros tenemos como una numeración de todos los detalles que mejoraríamos en eso. Además es una parte muy buena porque también, yo por ejemplo, ¿no? Lo he dicho antes, o sea, yo hay momentos en los que si quiero tomar ciertas decisiones, me hago ciertas meditaciones y ciertos mini retiros, ¿no? Pero luego puede ser que quieras estar un tiempo allí porque estés en un momento de tu vida en el que trabajas más online y demás, que el mundo va hacia eso también. Claro. Y también podemos, de alguna manera, demostrar que se puede tener una calidad de vida increíble aislado del mundo. Total. No hace falta vivir en este ajetreo que nos han hecho creer que esto es la vida, ¿no? Y eso lo estamos consiguiendo y cada vez más fácil, ¿no? En este caso, por ejemplo, allí, un buen wifi. Claro, un Starlink. Starlink, que no vamos a tener problema. Y ahí es donde digo, o sea, puedes estar completamente aislado del mundo, que puedes tener un buen wifi. Claro. Entonces realmente tú puedes decidir irte allí, oye, voy a 2 semanas de desconexión a escribir, a crear un producto, a crear un infoproducto, a grabarme vídeos porque yo me dedico al tema este de infoproductos, el tema de redes sociales y demás. Claro. O sea, que se pueda utilizar, porque vamos a tener toda esa parte buena, ¿no? De estar aislado, de tener naturaleza, de estar apartados del mundo y toda esa parte tecnológica que es lo que permite y favorece el hecho de poder vivir aislado del mundo. Total. Unir las dos vertientes, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho lo ancestral. Claro. Entiendo lo ancestral por la conexión con los ritmos circadianos, con la naturaleza, con la Pachamama, ¿no? Que se dice. Pero luego tener un buen Starlink, no está reñido. Claro. Entonces, y la comodidad. O sea, y tener un buen... yo, por ejemplo, imagínate, 3 meses viajando, lo primero que pensaba, que se imagine la sociedad hacia dónde nos dirigimos. Nos dirigimos a personas que cada vez se cuidan más y tienen... Yo, por ejemplo, cuando iba a los lugares y me ponían 2 tostadas, me ponían 2 tostadas y salami. Yo decía, ¿en serio? No, pero no habéis entendido esto aún. Entonces, oye, un lugar donde haya nómadas digitales, personas que, como a mí, no me importaban gastar un poco más por tener todo y no salir, y no me encontraba nunca esto que te voy a decir. Claro. Un lugar donde pueda entrenar, donde pueda estar a la vez solo y apartado, donde pueda a la vez tener una conexión con alguien si lo decido o no. Una conexión con la naturaleza real, natural. Era muy difícil tener todas esas cosas. Que no hay, difícil. No hay. Y hablas tú que has estado en el mundo, dando vueltas. Muy difícil, porque cuando estabas por ahí muy aislado no había buen wifi, o sea, rateaban en eso. No, gasta un buen Starlink. Claro. Porque yo, por ejemplo, tengo también una comunidad de estoicismo donde damos clases cada 15 días y tal, y se conecta gente de todo el mundo y fallaba. De repente, pues el gimnasio, me había ido tan aislado que el gimnasio era, pues imagínate. Entonces, imagínate que todo eso se uniera y esa es la idea, ¿no? Qué guay. De hecho, nosotros pensamos en un principio en que fuera Lombok. Pensamos en Lombok porque entendíamos que el mundo se podía dirigir hacia ahí y podía ser una buena inversión. Sí. Entonces, ahora estamos en un punto en el que hemos dicho, mejor aquí primero y quizás luego pasemos a Lombok. Modelo de negocio y luego pasar a Lombok. Es verdad que de eso no hemos hablado. Al principio todo esto inició por la parte en la que nos íbamos allá a Bali y demás. Es espectacular. O sea, la verdad que nos han enseñado terrenos allí espectaculares. Tiene una energía muy bonita aquello, pero lo mismo, ¿no? Toda esa parte emocional, espiritual tuya, toda esa parte lógica mía y hablando y filosofando un poquito sobre esto hemos dicho, hostia, seguramente lo mejor es empezar en uno aquí. Ajá. Y si la consecuencia y la vida nos lleva a que el siguiente es allí, o a lo mejor en el camino, en el transcurso resulta que vamos y decidimos que sea allí, no lo sabemos, pero
no descartar el empezar aquí. De hecho, y después ya veremos. Fuiste tú el que sacó esa parte y a mí me pareció muy interesante y cuando se lo dije a Marta me dijo, tiene todo sentido. Claro. Por eso ahí hablamos del que va a construir el vaso, ¿no? Claro. Pero ahí estamos ahí, en eso estamos ahora. Pero no descartamos, como tú dices, y de hecho, si ahora en un mes y medio y tal, porque para mí el mundo, esto me lo enseñó Carlos y me dijo, el mundo es tan pequeño que es una bola de nieve para ti. Entonces, si yo en un mes y medio y tal me resuena, igual nos vamos, ¿verdad? Hemos decidido irnos a Bali simplemente a ver cómo está, a vibrar, a ver cómo está la cosa. Y capaz que es al revés, es Bali y luego aquí. No lo sabemos. No lo sabemos. Sabemos que, como hemos empezado este podcast, primero hay que tenerlo en la visión, el sueño, y luego hay que materializarlo. Claro. Y en eso estamos. No, y aclarar esa parte, ¿no? O sea, aquí no hay nada preparado. Esto nos hemos sentado aquí, nos hemos puesto a hablar. Unas pinceladas que hemos estado hablando antes, pero no hay nada de nada preparado. Esta serie que vamos a empezar y que empezamos con este capítulo, de verdad no se sabe nada. Creo que no tiene ni nombre aún, ¿verdad? De hecho no tiene ni nombre, o sea que es algo, no sé, de verdad es súper natural lo que está saliendo. Y eso da a que puede pasar cualquier cosa. Total. Puede pasar cualquier cosa. Sí que, no sé, podemos explicar un poquito, ¿no? Para afinar lo que hemos dicho antes, que podría ser un negocio en el que la gente comprase las casas, podría ser un negocio en el que entrasen a través de un préstamo participativo, podrían haber mil maneras. Sí que, bueno, si estáis interesados en cualquier si os resuena todo esto, ¿no? Que estamos hablando, poneros en contacto con Alberto, conmigo en cualquier momento. Hay un grupo ya de WhatsApp en el que los acontecimientos importantes los iremos transmitiendo. Claro, iremos ahí, el grupo de WhatsApp. Lo veréis en el enlace, el grupo de WhatsApp. Claro. Ya, nosotros no sé, pero ahí ya, yo siempre te pregunto a ti en esto porque ahí va la cosa. No sé si ahí tú buscarías 10, 15, 12 inversores. ¿Cuál es tu idea? ¿Sabes qué pasa? No me lo he planteado. Ajá. Porque depende. Ya, depende del gasto, ¿no? Claro, puede venir un proyecto de 600.000 euros y entrar 6 personas de 100.000. Ajá. Puede venir un proyecto de 1 millón. Ah. Sí que en mi mente tengo más o menos cuál sería una cantidad adecuada y creo que es entre 600.000 y 1.200.000, Vale. el coste total de todo el proyecto, pero es muy variable. O sea, no sabemos. Nosotros entraremos seguro con una parte, entonces no se sabe. Ya. Pero imagínate que llega el momento y conseguimos unas buenas condiciones con unos pagos aplazados y no hace falta más gente. Imagínate que hay mucha gente que está interesada y que decidimos que pueda entrar todo el mundo y decir que no se puede invertir más de 25.000 para que las 20 personas que están interesadas... Qué guay. Es algo que tenemos que decidir, que tenemos que ver, que depende mucho también de la gente, porque hay una parte que me pasa a mí en el vehículo de inversión que gestiono, que decido si alguien no entra, aunque ponga el dinero. Pues para este proyecto, que encima es mucho más emocional y más espiritual, no es para todo el mundo, esto lo Claro. tenemos que saber, no vamos en contra de nadie, pero si alguien no conecta, o con Alberto o conmigo, no será parte del proyecto. Y entonces es algo que puede ser tan variable, tío. Vamos a dejar que... A mí me fliparía, te imagínate que yo resuena mucho con el momento en el que... A mí me encantaría, como esto lo hago también cuando hacemos retiros, por ejemplo, en el de la selva son muy profundos, necesitas un buen test para tirar atrás a alguien o no. Claro. Profundo, ¿eh? Claro, cuenta un poquito ese retiro para que se entienda. O sea, Ajá. cuenta qué es lo que hacéis, Ajá. dónde salís, a dónde vais, para que entiendan. Sí, este es el retiro estrella que tenemos, que es con el Taita Don Vargas, es en Ecuador, en la selva de Ecuador, en lo profundo de la selva. Es un retiro muy profundo, de hecho también podéis ver en mi canal El Estoico Tatuado, podéis ver el retiro, se llama documental de retiro en la selva, ayahuasca, y lo hacemos con plantas maestras, que es con ayahuasca, porque entendemos que nosotros no somos taitas, ni somos nada que ver con esto, ni chamanes, entonces nosotros nos apoyamos en el conocimiento de ellos, y porque allí es legal y aquí no también. Y mucho más grande esto, es mucho más largo de explicar. Pero hacemos una criba muy potente en este aspecto. De hecho, en la próxima tenemos un test de Harman, que se llama, que es un test de personalidad. Wow. Es un test muy profundo para saber la personalidad que tienes. Wow. Sí, y luego tendremos una criba para hablar conmigo y para hablar con Marta. Y luego decidimos. Porque el círculo es tan profundo y se mueven tantas cosas y la gente, en este último ha habido mucho despertar. Y... Claro. No, es que tiene que ser una locura. Si no, los vais 5 días a la selva, a Ecuador. Sí.
con un grupo de personas que 100% tenéis que conoceros muy bien y decidir si la persona está capacitada, ¿no? Total, el próximo retiro van a ser 9 días. ¿9? Sí, Wow. ya tenemos, lo sacamos antes de finalizar el año, ya está con el taita hablado, reservado, y serán 9 días. Salimos de aquí un viernes y se regresa al sábado siguiente. Son 3 tomas de ayahuasca, con 3 tomas de ayahuasca, y luego tenemos, no solo eso, sino hacemos un curso antes. Ajá. Yo he escrito un libro que se llama Antes de tomar ayahuasca, lo podéis ver en Amazon. Entonces hacemos un curso donde te enseñamos a proyectar la meditación para que la meditación te lleve a la ayahuasca, te haga una profundidad. Porque tú cuando entras en ese mundo tienes que tener una mentalidad muy cerrada, ¿no? O sea, muy cerrada, no, muy abierta. Y bueno, si habéis oído hablar de la palabra ayahuasca, habéis oído los malos viajes y los no sé qué, no sé cuánto, dejad de tonterías. Esto es algo ancestral, es algo que los grandes psicólogos y grandes maestros de todos los tiempos han utilizado. No existen los malos viajes, solo existen los tratamientos profundos. Y si tienes un mal viaje es lo mejor que te puede pasar. Ya. El caso es si tienes un mal viaje en un viaje en prisión Barcelona. Sin preparación, claro, en un sitio donde no toca, con la persona que no es adecuada, ¿no? Entiendo que eso es muy curioso, ¿no? Porque yo he escuchado, ¿no?, este tipo de retiros con ayahuasca y es como bueno, vamos y hacemos ayahuasca. Claro. Y tú me estás hablando que haces antes una formación para acompañar a la gente a hacer la ayahuasca, Sí. ¿no? Tiene todo el sentido. De hecho, yo no haría nunca un retiro aquí de ayahuasca. Encima eres tan humilde, ¿no?, que lo dices bien claro. No, yo llevo a la gente a que yo los acompaño en el antes y después, pero el retiro lo hacen los chamanes de allí. Claro. No tiene sentido cualquier persona que haga... Hay gente que está trabajando con la ayahuasca aquí, yo lo respeto y está bien. Y nunca voy a decir, de esta agua no beberé, porque me ha pasado tantas veces equivocarme y luego rectificar. Hoy, por lo que pienso y hasta donde yo sé, yo no haría un retiro de ayahuasca aquí. Vale. Y lo que hago es acompañar a la gente en el trabajo mental, en el trabajo físico, porque hay que tener un trabajo físico y hay que tener un trabajo de profundidad, tanto en lo que comes como en lo que piensas y con la intención con la que vas. O sea, no vamos allí a tener, ¿cómo se dice? Alucinaciones. ¿No? Claro, porque la ayahuasca no te da alucinaciones, te da visiones. Wow. La gente se equivoca con esto. Cuando tú entras en la ayahuasca y tienes visiones, o sea, tienes alucinaciones, es el ego. Y para entender eso, el ego es un poco difícil, pero rápido es, el ego es la personalidad que tenemos, entonces te manda alucinaciones para que tú no salgas de ahí, porque él está a gusto siendo quien es. Tú tienes que romper eso. Entonces ahí es largo de explicar. Pero bueno, hacemos un curso entero. De hecho, fíjate que nosotros vamos al año que viene en octubre y ya estamos empezando. Claro. A ver qué tipo de personas vienen, como no sé qué, y luego hacemos un curso donde la gente se va conociendo, va viendo qué intenciones tiene, por qué va a venir. Vamos a la selva y el camino del héroe, que hablábamos antes, ¿no? Qué bueno. Sales de tu lugar, te vas a un lugar diferente, viajas, mochila, te introduces en la selva, ¿no? Buenísimo. Nada más llegan allí, vamos a una casa bonita, comer cosas distintas, presentarnos. Hacemos intenciones como pueden ser unos amuletos, ¿no? Los amuletos que tenemos también vienen de la selva, nosotros los cogemos en la selva, en este caso fueron unas semillas especiales de un chamán y se las damos a cada participante. Qué guay. Y esto te va a gustar, para que la selva nos reconozca, porque la selva tiene una energía propia. Entonces cuando tú vas a la selva, si la selva no te reconoce, capaz que te manda peligros. Bueno. Entonces necesitamos tener esos amuletos, necesitamos hacer una serie de cosas muy bonitas y muy espirituales y muy bonitas, ¿no? Entonces te voy a contar una anécdota, ¿no? para que se quede para el podcast. Yo una de las cosas que le cuento a la gente es en la selva que nada te toque y tú no toques nada. Eso es importante. Y yo el primer día estaba hablando con ellos y el Taita Juan nos estaba enseñando unas plantas y tal de noche y de repente había una hoja. Una hoja. Y yo cogí la hoja, mirad la hoja, y cuando la toqué, había una oruga así de gorda, que es una oruga que si la aplastas un poco, estalla y suelta una especie de pinchos de urticaria. Taita Juan me dijo algo así como, no te ha atacado la selva porque te reconoce. Wow. Pero te ha quedado un poquito, Alberto. Te ha quedado un poquito y dije, no toco nada más. Sí, no toco nada más.
Y luego, bueno, pues vamos allí, tenemos paseos en silencio por la selva, tú imagínate, paseos en silencio por la selva de 2 horas. Luego este año que viene vamos a hacer también visitas, salimos de la selva con canoa y hacemos visitas a sociedades de los Shipibo, los Cofán, los Shuar, hablamos con ellos, conversamos, nos comunicamos. Solo el sonido de la selva cuando entras, Marta cuando entró se puso a llorar. Es como, ¿dónde estoy? Es Avatar, igual, Avatar. Y luego tenemos 3 tomas y las tomas, no solo el antes y el después, tiene nuestro acompañamiento. Nosotros hacemos un círculo donde el taita interpreta tus sueños, interpreta que vistes, y entonces luego tenemos otro donde nosotros te ayudamos en el camino. Como que le acompañáis, ¿no? A canalizar esa información, ¿no? que os da la planta. Mira, ¿no? he visto esto en ti, creo que tendrías que trabajar en esto. Como mi mujer es mentora, yo soy mentor, unimos esa parte, ¿no? Qué bueno. Y luego, pues después de 9 días, pues pasan cosas muy maravillosas y profundidades muy grandes y aperturas muy grandes. Yo creo que estás intentando explicar con palabras algo que es muy difícil, puedes intentarlo, pero ¿no? Yo te entiendo, entiendo que hay cosas que te las puedes, o sea, que no puedes expresar. Sí, mira, para que la audiencia lo entienda, sería como si yo no soy padre, quiero ser padre. De hecho, mi penúltima ¿Tú lo decidiste toma ahí? fue en la ayahuasca. Yo llevaba 47 años sin pensar que quería ser padre y la ayahuasca me abrió, porque la ayahuasca lo único que hace es abrir lo que tú tienes dentro. Y ese es tu problema. Claro. En el mío, lo que había dentro era pues una herida de la infancia, de que yo no quería ser padre. Yo me había contado una historia, como todos nos contamos, pero yo había entendido que no quería ser padre porque mi padre ya fue un hombre abandonado. Cuando nació lo abandonaron y lo metieron en un reformatorio, y mi padre tenía esa herida que cuando yo tenía 11 o 12 años hizo lo mismo. Te abandonó. Entonces yo crecí con la herida del abandono. Entonces un hombre que crece con una herida de abandono no quiere tener hijos, porque si no lo va a abandonar. Entonces la ayahuasca me abrió y me dijo, en pocas palabras me dijo, mira, un hombre completo y que ha venido a la tierra, aquí a esta tierra, tiene que ser un hombre y tiene que traer una semilla. Tiene que ser familia. Todo lo demás es tu película. Tomé la decisión, llegué a casa y le dije a mi suegro, mira, protegeré a tu hija con mi vida. Eso es lo primero que hice. Y lo segundo fue, cariño, estoy abierto a ser padre. Esta serie de cosas te hacen, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Así que tener cuidado, porque... sí. Tener cuidado. Entonces, te abre muchas cosas. Por ejemplo, otra de las cosas que a mí me ha abierto en este último viaje es el último libro que estoy escribiendo, que es para chavales, adolescentes de entre 15 y... eso me parece espectacular, tío. Se llama, creo que se va a llamar Cartas de un padre a un hijo. Wow. Valores y principios para adolescentes. Y entonces yo le hablo al hijo que no tengo como si le diera el libro y es tu hijo. Para cuando yo no esté. Qué bueno. Entonces hablo de todo lo que estamos hablando ahora, pero canalizado hacia los niños. Y lo presento el libro en un colegio en Barcelona en 3 semanas. Wow. En un colegio que han estudiado uno de nuestros libros, y lo presento allí con un cuentito. Enhorabuena, tío, va a ir de locos y me parece increíble esa parte del trabajo. Creo que hay muchísima información, muchísima formación, muchísima información para adultos y muy poca para niños. Y me parece muy bien, es un trabajazo, tío, increíble. Sí. Buenísimo. Sí. Y luego yo creo que para terminar este podcast voy a contar un cuentito. Buenísimo. El cuento es de este libro. Es de este libro, además. Buenísimo. Este libro está inspirado, yo he escrito mucho sobre estoicismo. De hecho, tenemos la escuela más grande sobre estoicismo en habla hispana. Wow. Se llama Diario de Estoicos, y luego la escuela se llama Escuela de Estoicismo. Que tenemos ahora una sorpresa gran más adelante, ¿no? Pero a lo que me centro, este libro que he escrito también sobre filosofía japonesa, en disciplina espiritual, y ahora me centro en los nativos norteamericanos, por lo mismo de la tribu, de la comunidad. Y estos nativos norteamericanos estaban muy conectados con la naturaleza, que es retiro. Entonces hay una historia que se llama Piedra, pluma y flecha. Piedra, pluma y flecha. Y es la palabra de un hombre. La palabra de un hombre debe ser piedra, porque tiene que pesar. No tiene que ser pluma, porque si no se la lleva el viento. Y tiene que ser flecha, porque a donde dirijo mi palabra nunca vuelve. Una palabra de una flecha, cuando tiras una flecha, no vuelve.
pero a la vez tiene que ser flecha con cuidado de dónde lanzo mi palabra, ¿no? De no herir el corazón de los demás. Y ese libro, ese cuentito está en el libro, y yo pienso que también tiene que ver con este momento en el que estamos ahora aquí hablando, que es el momento en el que la palabra que estamos teniendo tiene peso. Y aunque aún no esté, nuestro centro de retiros está... No existe, no pero existe, pero la palabra que estamos poniendo aquí de piedra tiene mucho peso y lo va a tener. Y se va a dirigir hacia un lugar muy bonito. Qué guay. Muy bonito. Muy buen cuentito para terminar. Piedra, pluma y flecha, que tu palabra, la palabra de un hombre o mujer, que sea eso, piedra, pluma y flecha. Buenísimo, buenísimo. Pues está muy chulo, yo creo que hemos hecho un buen podcast. Creo que, bueno, que de alguna manera aclarar que al final esto es una serie de vídeos que vamos a preparar, en el que, como he dicho antes, vamos a documentar todo el proceso hasta que se materialice este sueño que un día tuvimos, que de alguna manera hablamos y nos desviamos a otros temas porque queremos que os acerquéis a nosotros, ¿no? Que conozcáis Alberto, cómo es. Alberto al final en sus redes sociales hablas bastante y demás. También en esa parte mía, ¿no? Que conozcáis esa forma de ser de cada uno para que os acerquéis a nosotros, veis si os gusta, si conecta con vosotros y demás. Y bueno, vamos a ir echándole fuego, ¿no? Leña, ¿no? A ese fuego. Y creando ese grupito para que en cuanto tengamos algo decidido, poderlo lanzar a través del grupo, como he dicho antes, a través de las redes sociales de Alberto o de las mías. Os mandaremos enseguida el grupo de WhatsApp y ahí tendremos las actualizaciones de todo. Y sobre todo eso, ¿no? Que conectéis con nosotros, que conozcáis un poquito más la parte interior de cada uno y que os aseguro que esa parte espiritual, emocional, con esa parte lógica, numérica, va a crear un proyecto chulísimo, tío. Tal cual. Y sobre todo eso, que conozcáis este proyecto desde dentro y también hay una parte que me gusta mucho que es, pues eso, cuando tú a la energía del universo le pones la piedra, o sea, esto se empieza a materializar a partir de ahora aquí. Y que cuando veáis esto montado, si vais al capítulo 4 o 5, digáis, ¿cómo cojones lo consiguieron? ¿De dónde salieron? Como dicen los guasichu, como dicen los indios, que me gusta mucho, que dicen con voluntad, hermano, con voluntad. Buenísimo. Pues nada, ¿lo tenemos?